¿Alguna vez te has preguntado si tu vida es realmente tuya? Si las personas que amas son quienes dicen ser. Yo tampoco me lo preguntaba, hasta el día en que encontré una caja escondida en el ático de mi casa. Una simple caja de cartón que destruyó 28 años de mi existencia en solo 30 minutos. Me llamo Daniel, tengo 28 años, y durante casi 3 décadas viví una mentira tan perfecta, tan bien elaborada, que cuando finalmente descubrí la verdad, me pregunté quién era realmente yo. Porque resulta que mis padres no eran mis padres. Mi infancia no fue mi infancia. Y lo más aterrador de todo, el 80% de mi vida fue una actuación cuidadosamente diseñada. Todo comenzó un sábado por la mañana de octubre. Un día completamente normal. O eso creía yo. Mis padres, Roberto y Elena, habían salido de viaje a visitar a mi abuela en el norte. Me pidieron que fuera a la casa para regar las plantas y recoger el correo. Una tarea simple. Algo que había hecho cientos de veces antes. Pero ese día, ese maldito día, decidí hacer algo diferente. Verán, siempre había sentido curiosidad por el ático. Desde niño, ese espacio en el tercer piso de nuestra casa familiar era territorio prohibido. Hay muchas cosas frágiles ahí arriba, me decía mi madre. Es peligroso, las tablas del suelo están débiles, agregaba mi padre. Durante años, acepté esas excusas sin cuestionarlas. Pero ese sábado, mientras regaba las plantas en la sala, escuché un ruido extraño viniendo de arriba. Un golpe sordo, como si algo se hubiera caído. Mi curiosidad venció el respeto por las reglas de mis padres. Después de todo, tenía 28 años. Ya no era un niño. Subí las escaleras lentamente. El corazón me latía más rápido de lo normal, aunque no sabía por qué. Era solo un ático, ¿verdad? Encontré la escalera plegable en el pasillo del segundo piso, la bajé, y subí con cuidado. El ático olía a madera vieja y polvo acumulado. La luz del sol entraba por una pequeña ventana circular, creando sombras extrañas entre las cajas y los muebles cubiertos con sábanas blancas. Todo parecía normal. Álbumes de fotos viejos, decoraciones navideñas, ropa que ya nadie usaba. Pero entonces la vi. Una caja de cartón en la esquina más alejada, parcialmente escondida detrás de un espejo antiguo. No estaba cubierta de polvo como las demás. Parecía reciente. Como si alguien la hubiera movido hace poco. Me acerqué despacio. No había ninguna etiqueta. Solo una caja marrón común y corriente, sellada con cinta adhesiva. Algo en mi interior me decía que no debía abrirla. Que debía bajar las escaleras, terminar de regar las plantas, e irme a casa. Pero no pude. Rompí el sello con las manos temblorosas. Dentro había carpetas. Muchas carpetas. Y cuando abrí la primera, mi mundo comenzó a desmoronarse. Eran documentos legales. Contratos. Acuerdos de confidencialidad. Y en la parte superior de uno de ellos, escrito con letra clara y formal, Proyecto Familia Modelo, sujeto, Daniel Ernesto Campos. Sujeto. Me llamaban sujeto. Seguí leyendo, aunque cada palabra era como un puñetazo en el estómago. El documento explicaba que Roberto y Elena Martínez no eran mis padres biológicos. Eran actores. Actores contratados por una organización llamada Instituto de Desarrollo Humano Integral, para criar a un niño bajo condiciones específicas y controladas. Yo era ese niño. El contrato estaba fechado 28 años atrás. Un año antes de mi primer recuerdo de infancia. Y estaba firmado por ellos. Por las personas que me habían arrullado cuando lloraba de bebé. Que me habían enseñado a andar en bicicleta. Que habían llorado en mi graduación. Todo era falso. Mis manos temblaban tanto que casi dejó caer los papeles. Pero continué. Tenía que saber más. Tenía que entender. En la siguiente carpeta encontré fotografías. Cientos de fotografías. Pero no eran fotos familiares normales. En cada una había anotaciones en los márgenes.
Sujeto muestra desarrollo emocional apropiado para edad de 5 años. Respuesta positiva a estímulo de afecto materno simulado. Integración social exitosa en ambiente escolar controlado. Ambiente escolar controlado. ¿Mi escuela también era parte del experimento? Seguí buscando, desesperado por encontrar respuestas. Y entonces encontré mi acta de nacimiento. La real. No la que había visto toda mi vida. Esta era diferente. En ella, mis padres biológicos aparecían como donantes anónimos 247 A y 398 B. Lugar de nacimiento, instalación médica Instituto de HI. No nací en un hospital normal. Nací en un laboratorio. Y de repente, todos esos pequeños detalles extraños de mi infancia comenzaron a tener sentido. Las veces que notaba cámaras pequeñas en lugares raros de la casa. La forma en que mis padres siempre documentaban todo con fotografías y vídeos. Como ciertos familiares aparecían y desaparecían sin explicación real. Los tíos y primos que conocí de niño también eran actores. Me senté en el suelo polvoriento del ático, rodeado de evidencia de mi vida falsa, y por primera vez en años, lloré. No con lágrimas silenciosas. Lloré con sollozos profundos que salían desde lo más profundo de mi ser. Porque en ese momento, Daniel Ernesto Campos dejó de existir. Yo no sabía quién era. No sabía de dónde venía realmente. No sabía si algún sentimiento que había experimentado en mi vida había sido genuino o simplemente parte del experimento. ¿Mis padres realmente me querían? ¿O solo estaban cumpliendo con su contrato? Pasé horas en ese ático. Leí cada documento. Estudié cada fotografía. Y con cada página, mi dolor se transformaba en algo diferente. En rabia. En una necesidad ardiente de respuestas. Y sí, en un deseo profundo de venganza. Pero no una venganza violenta. No. Esto requería algo mucho más elaborado. Algo que les hiciera sentir aunque sea una fracción del dolor que yo estaba sintiendo. Cuando finalmente bajé del ático, ya no era el mismo hombre que había subido. Daniel el ingenuo, el hijo amoroso, el joven que confiaba ciegamente en su familia, ese Daniel había muerto. En su lugar, nacía alguien nuevo. Alguien que iba a descubrir toda la verdad. Alguien que iba a hacer que todos los responsables pagaran por haberme robado mi identidad, mi vida real, mi derecho a saber quién era verdaderamente. Tomé fotografías de todos los documentos con mi teléfono. Volví a sellar la caja exactamente como la había encontrado. Regué las plantas. Recogí el correo. Y me fui de esa casa como si nada hubiera pasado. Porque si algo había aprendido de vivir en una mentira durante 28 años, era cómo actuar. Y ahora, iba a usar esa habilidad contra ellos. La guerra acababa de comenzar. Y yo tenía la ventaja de que ellos no sabían que yo sabía. Los siguientes días fueron los más difíciles de mi vida. Tuve que seguir actuando como si nada hubiera pasado. Como si mi mundo no se hubiera destruido completamente. Como si cada vez que veía a mis padres, no quisiera gritarles, exigirles respuestas, preguntarles cómo pudieron mentirme durante casi 3 décadas. Pero no podía. No todavía. Necesitaba información. Necesitaba entender la magnitud completa de esta mentira antes de confrontarlos. Porque algo me decía que esto era mucho más grande de lo que esos documentos revelaban. El lunes por la mañana, llamé al trabajo diciendo que estaba enfermo. No era mentira. Me sentía enfermo. Enfermo del estómago, del corazón, del alma. Pero tenía trabajo que hacer. Comencé por buscar información sobre el Instituto de Desarrollo Humano Integral. En Internet no había casi nada. Solo una página web antigua, desactualizada, que hablaba vagamente de investigación en psicología del desarrollo y estudios longitudinales sobre comportamiento humano. Nada específico. Nada que admitiera lo que realmente hacían. Estudios longitudinales. Qué forma tan elegante de decir que usaban niños como experimentos. Pero encontré una dirección. El instituto tenía
o había tenido, oficinas en el centro de la ciudad. Decidí ir personalmente. El edificio era uno de esas estructuras de oficinas genéricas de los años 90. Nada especial. En el directorio del lobby, encontré que el Instituto de HI ocupaba todo el tercer piso. Subí en el ascensor, con el corazón latiéndome tan fuerte que podía escucharlo en mis oídos. Las puertas del ascensor se abrieron a un pasillo con paredes blancas y luces fluorescentes. Había una recepción al fondo con una mujer de unos 50 años tecleando en una computadora. Buenos días, dije, tratando de mantener mi voz calmada. Vengo a solicitar información sobre un estudio en el que participé hace años. La recepcionista me miró con una sonrisa profesional. ¿Tiene número de referencia del estudio? Proyecto Familia Modelo, respondí, observando su reacción cuidadosamente. Su sonrisa se congeló. Por una fracción de segundo, vi algo en sus ojos. Miedo. ¿Sorpresa? Pero rápidamente recuperó su compostura profesional. Un momento, por favor. Se levantó y desapareció por una puerta trasera. Esperé. Cada segundo se sentía como una hora. Miré alrededor de la recepción. Todo era impersonal. Sin fotografías, sin premios en las paredes, sin nada que revelara qué tipo de trabajo se hacía realmente aquí. 5 minutos después, un hombre apareció. Alto, de unos 60 años, con un traje gris impecable y una sonrisa que no llegaba a sus ojos. Señor Campos, dijo, extendiendo su mano. Soy el doctor Mauricio Herrera, director del instituto. Me han dicho que tiene preguntas sobre el proyecto Familia Modelo. ¿Cómo sabía mi apellido? Yo no lo había mencionado. Así es, respondí, estrechando su mano. Su apretón era firme, controlado. Me gustaría saber exactamente qué fue ese proyecto y por qué participé en él sin mi consentimiento. El doctor Herrera mantuvo su sonrisa. ¿Por qué no pasamos a mi oficina? Será más cómodo hablar allí. Lo seguí por un pasillo largo. Pasamos varias puertas cerradas, cada una con un número pero sin ninguna indicación de qué había dentro. Su oficina estaba al final. Grande, con ventanas que daban a la ciudad, estantes llenos de libros sobre psicología y desarrollo humano. Siéntese, por favor, dijo, señalando una silla frente a su escritorio. Se sentó en su propia silla, cruzó las manos sobre el escritorio, y me miró directamente a los ojos. Señor Campos, entiendo que debe estar confundido y probablemente molesto. ¿Molesto?, repetí, sintiendo la rabia burbujeando en mi interior. Acabo de descubrir que mi vida entera fue una mentira. Que las personas que creía que eran mis padres son actores contratados. Que yo fui un experimento. Molesto es quedarse corto. Él asintió lentamente. Tiene todo el derecho de sentirse así. Pero debe entender que el proyecto Familia Modelo fue un estudio científico aprobado éticamente, diseñado para investigar el desarrollo óptimo del ser humano cuando se le proporciona un ambiente familiar perfectamente estructurado. ¿Aprobado éticamente? No pude evitar levantar la voz. ¿Cómo puede ser ético mentirle a un niño sobre su identidad durante toda su vida? Sus padres biológicos firmaron todos los documentos necesarios, respondió con calma irritante. Ellos consintieron que usted fuera criado bajo estas condiciones específicas. Y debo decir que el proyecto fue un éxito rotundo. Usted se desarrolló exactamente como esperábamos. Un adulto funcional, emocionalmente estable, exitoso en su carrera. Éxito, lo interrumpí. ¿Me está diciendo que arruinar la identidad de una persona es un éxito? Le estoy diciendo que usted tuvo una infancia mejor que el 90% de los niños del mundo, dijo el doctor Herrera. Nunca sufrió abuso. Nunca pasó hambre. Siempre tuvo apoyo emocional, educación de primera calidad, atención médica excepcional. Todo calculado para optimizar su desarrollo. Todo falso, dije entre dientes. Falso. Él se inclinó hacia adelante. Los sentimientos que experimentó fueron falsos. La felicidad que sintió de niño fue falsa. El amor que sintió por sus padres fue falso. No, señor Campos.
Sus emociones fueron reales. La estructura que las generó fue, digamos, artificial. Pero las emociones mismas fueron completamente genuinas. Sus palabras me confundieron. Porque tenía razón en algo. Yo había sido feliz. Recordaba mi infancia con cariño. Los abrazos de mi madre. Las risas con mi padre. Los cumpleaños, las vacaciones, los momentos de complicidad familiar. Todo eso no significaba nada porque estaba basado en una mentira. Quiero saber quiénes son mis padres reales, dije finalmente. Tengo derecho a saberlo. El doctor Herrera negó con la cabeza. Me temo que eso no es posible. El contrato especifica que la identidad de los donantes debe permanecer anónima. Ellos no desean ser contactados. Donantes, escupí la palabra. Son mis padres. No donantes de un banco de esperma. Mis padres de sangre. Biológicamente, sí, admitió. Pero legalmente, emocionalmente, en todos los sentidos que importan, sus padres son Roberto y Elena Martínez. Ellos lo criaron. Ellos estuvieron ahí para usted durante 28 años. Porque les pagaban, dije amargamente. Al principio, sí, dijo el doctor Herrera, y algo en su tono cambió. Se volvió más humano. Pero, ¿puedo compartir algo con usted, señor Campos? Algo que no está en esos documentos que encontró. Me quedé en silencio, esperando. Roberto y Elena fueron seleccionados de entre cientos de candidatos, continuó. Eran actores profesionales, sí, pero también eran personas que genuinamente querían ser padres y no podían tener hijos propios. Les ofrecimos una oportunidad única. Ser padres, recibir compensación económica, y contribuir a la ciencia. Los primeros 5 años, seguían el protocolo al pie de la letra. Pero después, hizo una pausa, como si estuviera decidiendo cuánto revelar. ¿Después qué?, pregunté. Después comenzaron a hacer cosas que no estaban en el protocolo. Pequeñas cosas. Celebraciones improvisadas. Tradiciones familiares que inventaban sobre la marcha. Elena comenzó a llorar realmente cuando usted se lastimaba, no solo a actuar que lloraba. Roberto comenzó a llevarlo a lugares que no estaban en el itinerario aprobado, solo porque pensaba que le gustarían. El doctor Herrera me miró con algo que parecía compasión genuina. Hace 15 años, les ofrecimos terminar el contrato anticipadamente con una bonificación considerable. ¿Sabe qué hicieron? Lo rechazaron. Dijeron que ya no lo hacían por dinero. Que usted era su hijo, contrato o no contrato. De hecho, hace 10 años dejaron de aceptar pagos por completo. Siguen en el estudio, siguen reportando observaciones cuando se lo pedimos, pero ya no reciben compensación económica. Lo hacen solo porque quieren estar en su vida. No sabía qué decir. Mi mente era un torbellino de emociones contradictorias. Eso no cambia que me mintieron, dije finalmente, aunque mi voz sonaba menos segura. No, admitió el doctor Herrera. No cambia eso. Y tiene todo el derecho de estar furioso. Pero pensé que debía saber que el amor que sintió de ellos, especialmente en los últimos 15 años, fue completamente real. Ya no estaban actuando. Ya no seguían un guión. Me levanté de la silla. Necesitaba salir de ahí. Necesitaba aire fresco. Necesitaba pensar. Hay algo más que debe saber, dijo el doctor Herrera mientras me dirigía a la puerta. Usted no fue el único. Me detuve en seco. ¿Qué? Proyecto Familia Modelo. Usted no fue el único sujeto. Hubo otros. 16 en total. Todos criados bajo diferentes variaciones del protocolo. Diferentes tipos de familias, diferentes enfoques educativos, diferentes estímulos ambientales. Todos para investigar qué combinación produce los mejores resultados en desarrollo humano. 16. 16 personas como yo, viviendo mentiras elaboradas, sin saber su verdadera identidad. ¿Dónde están ahora?, pregunté. No puedo revelar esa información, respondió. Pero algunos ya descubrieron la verdad, como usted. Otros siguen sin saber.
Y algunos, bueno, no todos respondieron bien al descubrimiento. Había una advertencia en su tono. Una advertencia apenas disimulada de que algunos de esos sujetos no habían manejado bien la revelación. Salí de esa oficina con más preguntas que respuestas. Pero también con una revelación que no esperaba. Quizás Roberto y Elena realmente me querían. Quizás en algún punto, la actuación se volvió realidad. Pero eso no los absolvía. Porque cuando tuvieron la oportunidad de decirme la verdad, de terminar la mentira, eligieron seguir engañándome. Y eso era lo que no podía perdonar. Mientras conducía de regreso a mi apartamento, mi teléfono sonó. Era mi madre. Digo, Elena. No, mi madre. Diablos, ya ni siquiera sabía cómo llamarla. No respondí. No podía. No todavía. Pero dejó un mensaje de voz. Y cuando lo escuché más tarde, casi me rompe de nuevo. Hola mi amor, solo llamaba para ver cómo estás. Tu papá y yo volvemos el miércoles. Te extrañamos mucho. Ah, y estaba pensando que podríamos hacer tu cena favorita, ese pollo en salsa de naranja que te encanta. Te amo, hijo. Cuídate. Su voz sonaba genuina. Cálida. Maternal. Exactamente como había sonado durante todos los años de mi vida. ¿Era real? ¿O seguía actuando? Ya no sabía distinguir la diferencia. Y eso me aterraba más que cualquier otra cosa. No podía quitarme de la cabeza las palabras del doctor Herrera. 16 sujetos. 16 vidas experimentales. 16 personas que merecían saber la verdad. Durante los siguientes 3 días, me sumergí en una investigación obsesiva. Tomé licencia en el trabajo, ignoré las llamadas de mi familia, y dediqué cada minuto despierto a encontrar a los otros. No fue fácil. El instituto había protegido cuidadosamente la información. Pero cometieron un error. Un pequeño error que me dio la llave para todo. En uno de los documentos que fotografié del ático, había una lista de números de referencia. S001 hasta S016. Yo era S008. Y junto a cada número había una ciudad de residencia inicial. No nombres, pero sí ubicaciones. Comencé a buscar en redes sociales, en bases de datos públicas, en registros de nacimiento. Buscaba personas de mi edad, nacidas en fechas similares a la mía, en las ciudades listadas. Personas que tuvieran un perfil similar al mío, clase media, educación universitaria, vida aparentemente perfecta. Me tomó 2 semanas, pero finalmente encontré a la primera. Se llamaba Andrea. S003. Vivía en la capital, a 2 horas de mi ciudad. Según su perfil de LinkedIn, era arquitecta. Exitosa. Con una sonrisa brillante en sus fotos. Con padres que aparecían ocasionalmente en sus publicaciones de redes sociales, luciendo como cualquier familia normal. Pero yo sabía la verdad. O al menos, sabía que había una verdad escondida. La contacté mediante un mensaje directo. Tenía que ser cuidadoso. No podía simplemente decir, hola, tu vida es una mentira. Así que fui indirecto. Hola Andrea, sé que esto puede sonar extraño, pero creo que tenemos algo en común. Algo relacionado con el Instituto de Desarrollo Humano Integral. ¿Podríamos hablar? Es importante. Esperaba que me bloqueara. Que pensara que era un loco. Pero su respuesta llegó 30 minutos después. ¿Cuándo descubriste? 3 palabras. 3 palabras que confirmaban que ella ya sabía. Acordamos encontrarnos en una cafetería neutral, lejos de ambas ciudades. Cuando la vi entrar, sentí una conexión inmediata. No era romántica. Era algo más profundo. Era el reconocimiento de alguien que había pasado por el mismo infierno. Nos sentamos en una mesa al fondo, lejos de oídos curiosos. Durante unos segundos, solo nos miramos. Y entonces ella habló. Hace 2 años, dijo suavemente. Encontré documentos en el estudio de mi padre.
Bueno, del hombre que creía que era mi padre. Al principio no lo quise creer. Pensé que era un error, una broma cruel. Pero después confronté a mis padres. ¿Qué pasó?, pregunté. Lloraron, respondió, con una risa amarga. Lloraron y me dijeron que lo sentían. Que no sabían cómo decirme. Que tenían miedo de perderme. Y lo más extraño, Daniel, es que yo también lloré. Porque a pesar de todo, a pesar de la mentira, los amo. ¿No es ridículo? Amar a las personas que te mintieron toda tu vida. No es ridículo, dije, sorprendido de encontrar comprensión en mi propia voz. Es confuso. Es doloroso. Pero no es ridículo. Andrea tomó un sorbo de su café. Después de descubrirlo, pasé 6 meses enojada. Dejé de hablarles. Me mudé a otra ciudad. Intenté encontrar a mis padres biológicos, pero fue imposible. Todo sellado bajo leyes de privacidad y confidencialidad que ni el mejor abogado podría romper. ¿Y ahora?, pregunté. ¿Volviste a hablarles? Sí, admitió. Porque al final me di cuenta de algo. El amor que sentí durante 27 años fue real. Las memorias que tengo son reales. Los sacrificios que hicieron por mí, especialmente en los últimos años, fueron reales. El origen puede ser falso, pero la relación que construimos después no lo es. Sus palabras resonaron en mi interior. Pero había algo en mí que resistía esa aceptación. ¿No te molesta que el instituto siga funcionando?, pregunté. Que probablemente estén haciendo lo mismo con otros niños ahora mismo. La expresión de Andrea se endureció. Claro que me molesta. Me enferma. Pero no tengo pruebas sólidas. Firmé acuerdos de confidencialidad cuando finalmente acepté hablar con el instituto. Si los rompo, puedo enfrentar consecuencias legales severas. ¿Firmaste acuerdos? No podía creerlo. ¿Por qué? Porque me ofrecieron algo que necesitaba, dijo, bajando la mirada. Información médica completa de mis padres biológicos. Resulta que hay condiciones genéticas que necesito conocer. Enfermedades que podría desarrollar. Cosas que podrían afectar si decido tener hijos algún día. Me dieron esa información a cambio de mi silencio. Era brillante por parte del instituto. Perverso, pero brillante. Usar la necesidad básica de conocer nuestros orígenes médicos para asegurar nuestro silencio. ¿Encontraste a otros?, preguntó Andrea. Estoy buscando, respondí. Pero si todos firmaron acuerdos como tú. No todos, me interrumpió. Sacó su teléfono y me mostró una lista de nombres. Estos son los que yo encontré en los últimos 2 años. Algunos accedieron a firmar. Otros se negaron y los amenazaron con demandas. Y 2. Se detuvo, mordiéndose el labio. ¿Qué pasó con esos 2?, pregunté, aunque algo en mí ya sabía que no querría escuchar la respuesta. Uno está en un hospital psiquiátrico, dijo en voz baja. No pudo manejar la revelación. Desarrolló paranoia severa, dejó de confiar en cualquier persona, dejó de funcionar. El otro. Otra pausa. Más larga esta vez. Se fue, dijo finalmente. Desapareció. Dejó atrás su vida, su identidad, todo. Sus padres, los actores, están desesperados buscándolo. Pero él simplemente se fumó hace 1 año. Nadie sabe dónde está. Una persona destruida mentalmente. Otra desaparecida. Y nosotros, los que quedábamos, luchando por encontrar significado en vidas construidas sobre cimientos falsos. Necesito que me ayudes, le dije a Andrea. Necesito encontrar a los demás. Y necesito encontrar una forma de exponer al instituto sin que todos terminemos en problemas legales. Ella me miró durante un largo momento. Luego asintió. De acuerdo. Pero no por venganza. Por justicia. Para asegurarnos de que no hagan esto nunca más con otros niños. Por justicia, acordé. Aunque en mi corazón, sabía que la línea entre justicia y venganza era muy delgada.
Andrea compartió conmigo toda la información que había recopilado. Nombres, ubicaciones, historias. Resultó que el proyecto Familia Modelo había sido aún más elaborado de lo que imaginaba. Algunos sujetos fueron criados en familias perfectas, como la mía. Otros en familias monoparentales controladas. Algunos con hermanos, que también resultaron ser actores. Había incluso un caso de trillizos que fueron separados al nacer y criados en 3 tipos diferentes de ambientes familiares para comparar resultados. Era monstruoso. Científicamente fascinante, quizás, pero éticamente monstruoso. ¿Por qué nosotros?, pregunté en voz alta. ¿Por qué nuestros padres biológicos aceptaron esto? Investigué eso también, dijo Andrea. La mayoría eran parejas jóvenes en situaciones económicas desesperadas. El instituto les pagaba cantidades enormes. Suficiente para cambiar sus vidas. Les vendían la idea de que sus hijos tendrían vidas mejores, educación superior, oportunidades que ellos nunca podrían proporcionar. Nos vendieron, dije amargamente. Sí, admitió Andrea. Pero probablemente pensaron que nos estaban salvando. Pobreza versus prosperidad. Lucha versus estabilidad. Cuando lo ves así, su decisión es comprensible. Horrible, pero comprensible. No quería comprender. Quería estar enojado. Pero Andrea tenía razón. Si yo hubiera sido un joven padre sin recursos, sin educación, sin futuro, habría tomado la misma decisión. No me gustaba la respuesta. Durante las siguientes semanas, Andrea y yo nos convertimos en aliados. Juntos contactamos a otros sujetos. Algunos se unieron a nosotros. Otros se negaron, demasiado asustados de las repercusiones legales. Y otros simplemente no querían saber nada del tema, habiendo hecho las paces con su pasado. Pero reunimos a 6. 6 de los 16. 6 personas cuyas vidas habían sido experimentos. Y juntos, comenzamos a planear. No queríamos destruir a nuestras familias. Esa fue la regla número 1. A pesar de todo, la mayoría aún amábamos a las personas que nos criaron. Queríamos justicia, pero no a costa de ellos. Nuestro objetivo era el instituto. Querían exponerlos. Cerrarlos. Asegurarnos de que nunca más pudieran hacer esto a otros niños. Pero el instituto era poderoso. Tenía conexiones políticas, abogados caros, y años de experiencia escondiendo sus prácticas cuestionables. Necesitábamos algo más que evidencia. Necesitábamos una historia que fuera tan impactante que el público no pudiera ignorarla. Y entonces tuve una idea. Una idea que cambiaría todo. ¿Qué pasaría, dije en nuestra reunión grupal, si uno de nosotros se convirtiera en sujeto otra vez? Voluntariamente. Con cámaras escondidas, con grabadoras. Infiltrarse en el instituto, conseguir evidencia de primera mano de que aún están haciendo esto. Todos me miraron como si estuviera loco. Es demasiado peligroso, dijo Carlos, S011. Si te descubren, las consecuencias legales serían devastadoras. Pero si funciona, argumenté, tendríamos evidencia que ningún acuerdo de confidencialidad podría silenciar. Evidencia de actividades actuales, no solo del pasado. Andrea me miró con una mezcla de admiración y preocupación. ¿Estás realmente dispuesto a hacer eso? Pensé en mi vida. En los 28 años de felicidad falsa. En Roberto y Elena, quienes quizás me amaban genuinamente pero nunca tuvieron el valor de decirme la verdad. En los niños que probablemente estaban siendo criados en este mismo momento bajo el mismo engaño. Sí, dije. Estoy dispuesto. Y así comenzó la fase más peligrosa de mi búsqueda de justicia. O venganza. Todavía no estaba seguro de la diferencia. El plan era arriesgado. Quizás incluso suicida desde el punto de vista legal. Pero era nuestra mejor oportunidad. Yo volvería a conectar con el instituto. Fingiría que después de meses de reflexión, había aceptado mi pasado. Que quería ser parte del estudio activamente. Que estaba dispuesto a colaborar con ellos,
quizás incluso ayudar con otros sujetos que descubrieran su verdad. Era el anzuelo perfecto. El instituto adoraría tener un sujeto, rehabilitado, que pudiera servir como ejemplo de que su trabajo no era dañino. Pero primero, tenía que arreglar las cosas en casa. Con Roberto y Elena. Habían vuelto de su viaje hace semanas y yo había estado evitándolos. Excusas sobre trabajo, sobre estar ocupado, sobre necesitar espacio. Ellos no insistían demasiado, lo cual era típico de ellos. Siempre respetuosos de mi independencia. O tal vez simplemente buenos actores que sabían cuándo presionar y cuándo retroceder. Finalmente, acepté ir a cenar a la casa un domingo. Cuando llegué, el aroma del pollo en salsa de naranja llenaba el aire. Mi comida favorita. La que Elena había preparado cientos de veces durante mi infancia. Mi amor. Elena salió de la cocina secándose las manos en un delantal. Me abrazó fuertemente. Y yo la dejé. Porque a pesar de todo, ese abrazo todavía se sentía como hogar. Roberto apareció de la sala, con una sonrisa amplia. Extraño, hijo. Pensamos que nos estabas evitando. Solo mucho trabajo, mentí fácilmente. Al parecer, ellos no eran los únicos que podían actuar. La cena transcurrió normalmente. Conversación ligera sobre sus viajes, sobre mi trabajo, sobre vecinos y amigos. Todo tan natural, tan familiar. Si no supiera la verdad, habría sido una cena familiar perfecta. Pero yo sí sabía la verdad. Y mientras cortaba el pollo, mientras reía de los chistes de Roberto, mientras Elena me servía una segunda porción, una parte de mí observaba todo con nuevos ojos. La forma en que Elena siempre verificaba que mi plato estuviera lleno. ¿Era genuino cuidado maternal o comportamiento programado? La manera en que Roberto me preguntaba sobre mi vida personal. ¿Era interés real de padre o recolección de datos para el instituto? No podía dejar de analizarlo todo. Y me estaba volviendo loco. Después de la cena, mientras Elena preparaba café, Roberto me pidió que lo ayudara a mover unas cajas en el garaje. Era una táctica clásica suya cuando quería hablar conmigo a solas. En el garaje, entre herramientas y cajas de Navidad, Roberto se detuvo y me miró directamente. Hijo, comenzó, y su voz sonaba diferente. Más seria. Sé que encontraste los documentos. Mi sangre se congeló. ¿Cómo? Comencé. La caja en el ático, dijo suavemente. Estaba sellada de cierta manera. Cuando volví, noté que había sido abierta y vuelta a sellar. Y tu comportamiento estas últimas semanas, no eres buen actor, Daniel. Al menos no como tu madre y yo. Hubo un momento de silencio pesado. Entonces, para mi sorpresa, Roberto comenzó a llorar. No eran lágrimas falsas. Eran sollozos profundos, el llanto de un hombre que llevaba un peso insoportable. Lo siento, dijo entre sollozos. Dios, Daniel, lo siento tanto. Cada día queríamos decirte. Cada año que pasaba, se volvía más difícil. ¿Cómo le dices a tu hijo real en tu corazón, que comenzó como un contrato? Me quedé paralizado. Esta no era la confrontación que había planeado. Íbamos a decirte, continuó Roberto. En tu cumpleaños 30. Elena y yo habíamos decidido que era el momento. Que merecías saberlo de nosotros, no descubrirlo por accidente. Pero llegaste primero. ¿Por qué? Logré decir. ¿Por qué aceptaron esto desde el principio? Roberto se secó las lágrimas con el dorso de su mano. Porque éramos egoístas. Éramos actores fracasados, Daniel. No teníamos dinero. No podíamos tener hijos propios. Y entonces apareció esta oportunidad. Dinero más de lo que habíamos visto en nuestras vidas. La posibilidad de ser padres. Nos dijimos que sería solo actuación. Solo un trabajo. Se sentó en una caja, luciendo de repente mucho mayor. Pero entonces te trajeron. Tenías 3 meses. Y cuando Elena te cargó por primera vez, cuando te miré a los ojos, algo cambió. Ya no era actuación.
Ya no era un trabajo. Eras nuestro hijo. Pero seguían reportando al instituto, dije, mi voz más dura de lo que pretendía. Seguían siendo parte del experimento. Los primeros años, sí, admitió. Seguíamos el protocolo. Pero cada vez más, comenzamos a desviarnos. Hacíamos cosas que no estaban aprobadas. Celebraciones espontáneas. Viajes no autorizados. Y cuando tuviste 10 años, le dijimos al instituto que ya no queríamos su dinero. Que si querían sacarte de nosotros, tendrían que hacerlo legalmente. ¿Y qué dijeron?, pregunté. Dijeron que estaba bien, respondió Roberto con una risa amarga. Porque resulta que los sujetos que desarrollaban apego genuino con sus padres actores, mostraban mejor desarrollo emocional que aquellos donde el apego permanecía artificial. Nuestro amor real por ti solo hacía su experimento más exitoso. Eso era retorcido en tantos niveles. ¿Elena sabe que yo sé?, pregunté. Lo sospecha, dijo Roberto. Pero tiene miedo de decir algo. Tiene miedo de perderte. Daniel, sé que no tengo derecho a pedirte esto, pero por favor, no la culpes más de lo que ya se culpa a sí misma. Ella te ama con cada fibra de su ser. Ha sido la luz de su vida durante 28 años. En ese momento, Elena apareció en la puerta del garaje. Había estado escuchando. Tenía lágrimas corriendo por su rostro. Es cierto, dijo con voz quebrada. Cada palabra. Y si quieres que salgamos de tu vida, lo entenderemos. Pero por favor, Daniel, no dudes que nuestro amor por ti es real. Es lo más real que he conocido en mi vida. Me quedé ahí, entre mis dos padres, ambos llorando, ambos vulnerables de una manera que nunca había visto antes. Y algo en mí se quebró. Los abracé. A ambos. Y también lloré. Los odio por mentirme, dije contra el hombro de Roberto. Pero también los amo. Y no sé cómo reconciliar esas dos cosas. No tienes que reconciliarlas ahora, dijo Elena, acariciando mi cabello como cuando era niño. Toma todo el tiempo que necesites. Estaremos aquí. Pasamos horas en ese garaje esa noche. Hablando. Llorando. Riendo ocasionalmente de memorias compartidas. Ellos me contaron todo. Cada detalle del proyecto, de cómo funcionaba, de cómo eventualmente se rebelaron contra las reglas del instituto. Me mostraron cartas que habían escrito a lo largo de los años. Cartas para mí, explicando todo, que planeaban darme en mi cumpleaños 30. Cartas llenas de disculpas, explicaciones, y declaraciones de amor. Y por primera vez desde que encontré esa caja maldita, sentí algo más que rabia. Sentí esperanza de que quizás, solo quizás, podríamos sanar de esto. Pero también sentí determinación renovada. Porque si Roberto y Elena, después de años en el sistema, se habían dado cuenta de lo mal que estaba, eso significaba que había otros actores ahí fuera que también tenían dudas. Que también querían salir. Y esos actores serían la clave para desmantelar el instituto desde adentro. Necesito que me ayuden con algo, dije finalmente, cuando las lágrimas se secaron y el café se enfrió. Lo que sea, respondió Roberto inmediatamente. Voy a volver al instituto, expliqué. Voy a fingir que acepto todo. Que quiero colaborar. Y necesito que ustedes actúen como si las cosas entre nosotros estuvieran bien. Como si yo hubiera perdonado todo. Elena me miró con ojos llenos de preocupación. ¿Por qué? ¿Qué estás planeando? Justicia, respondí. Para mí, para ustedes, y para cualquier otro niño que estén usando ahora mismo. Roberto entendió inmediatamente. Es peligroso. El instituto tiene recursos, poder. Lo sé, lo interrumpí. Pero tengo algo que ellos no tienen. Tengo la verdad. Y tengo a 15 personas más que también la conocen. Les conté sobre Andrea, sobre los otros sujetos, sobre nuestro plan. Les mostré evidencia que habíamos reunido. Y para mi sorpresa, ellos no trataron de detenerme. En cambio, Roberto dijo algo que nunca olvidaré. Entonces déjanos ayudar.
Conocemos al instituto desde adentro. Conocemos sus secretos, sus debilidades. Y créeme, hijo, después de 28 años, hemos acumulado mucha información que nunca compartimos con ellos. ¿Por qué?, pregunté. ¿Por qué ayudarme con esto? Elena tomó mi mano. Porque lo que el instituto hizo está mal. Lo supimos hace mucho. Pero éramos cobardes, demasiado asustados de perder lo que teníamos contigo. Ahora, es hora de hacer lo correcto. Incluso si eso significa exponernos a nosotros mismos. Y así, inesperadamente, mis padres se convirtieron en mis aliados. No solo en esta batalla contra el instituto, sino en el proceso de reconstruir nuestra relación. Porque descubrí algo importante esa noche. El amor no necesita un origen perfecto para ser real. Puede crecer en circunstancias imperfectas, incluso en mentiras, y aún así convertirse en algo genuino y hermoso. Perdoné completamente a Roberto y Elena. No esa noche. Quizás nunca completamente. Pero comencé a entender. Y el entendimiento, descubrí, es el primer paso hacia la sanación. Ahora teníamos un ejército pequeño pero determinado. 6 sujetos. 2 actores arrepentidos. Y una montaña de evidencia que el instituto pensaba que estaba segura. Era hora de pasar a la ofensiva. 2 semanas después de esa cena crucial, me senté nuevamente frente al doctor Mauricio Herrera en su oficina. Pero esta vez, era diferente. Esta vez, yo estaba en control. Doctor Herrera, comencé con una sonrisa practicada, he estado pensando mucho sobre nuestra última conversación. Y creo que tenía razón. Él levantó una ceja con interés. ¿Sobre qué específicamente? Sobre mi infancia. Sobre el proyecto. Fue objetivamente bueno para mí. Y después de hablar extensamente con mis padres, con Roberto y Elena, me di cuenta de que el amor que siento por ellos es real, independientemente de cómo comenzó. Podía ver el alivio en su rostro. Había asumido que yo sería un problema. Y ahora, presentaba como una solución. Me alegra mucho escuchar eso, señor Campos, dijo, reclinándose en su silla. No todos nuestros sujetos llegan a esa conclusión tan rápidamente. Bueno, soy científico por entrenamiento, mentí con facilidad. En realidad era ingeniero, pero eso estaba suficientemente cerca. Entiendo el valor de la investigación longitudinal. Y honestamente, estoy curioso. Me gustaría saber más sobre el proyecto. Quizás incluso colaborar. Los ojos del doctor Herrera se iluminaron. Esto era exactamente lo que quería. Un sujeto exitoso dispuesto a validar su trabajo. ¿Qué tipo de colaboración tenías en mente?, preguntó. Pensé que podría ayudar con otros sujetos que descubran su verdad, sugerí. Ser una especie de embajador. Alguien que pueda compartir su experiencia positiva. Ayudarlos a procesar la información de manera saludable. Era el anzuelo perfecto. Y él lo mordió completamente. Eso sería invaluable, dijo Herrera, inclinándose hacia adelante con entusiasmo. De hecho, tenemos un caso problemático ahora mismo. S-014. Descubrió hace 3 meses y está luchando significativamente. Sus padres están preocupados. Si pudieras hablar con ella, compartir tu perspectiva. Perfecto. Acceso a otro sujeto. Acceso a información confidencial. Estaba dentro. Por supuesto, dije. Me encantaría ayudar. Durante la siguiente hora, el doctor Herrera me explicó los detalles del caso S-014. Su nombre era Valeria. 26 años. Descubrió la verdad después de que su hermano, actor, accidentalmente rompió el protocolo y mencionó algo sobre el proyecto. Desde entonces, había cortado todo contacto con su familia, estaba en terapia intensiva, y el instituto estaba preocupado de que pudiera ir público con información. En otras palabras, era exactamente el tipo de persona que necesitaba para mi plan. ¿Cuándo puedo conocerla?, pregunté. ¿Qué te parece mañana?, sugirió Herrera. Podemos organizar un encuentro aquí, en un ambiente neutral.
Acordamos los detalles. Y mientras salía de esa oficina, grabé cada palabra en un pequeño dispositivo que Andrea había conseguido. Un micrófono diminuto, indetectable, que se parecía a un botón de camisa. Esa noche, me reuní con el equipo en el apartamento de Carlos. 6 sujetos, ahora 7 con Valeria potencialmente uniéndose. Roberto y Elena, que habían resultado ser aliados invaluables. Y Andrea, quien se había convertido en algo así como mi CEO líder en esta operación. Tengo la reunión mañana, anuncié. Van a dejarme hablar con ese 014. Valeria. ¿Crees que se unirá a nosotros?, preguntó María, ese 005, que había descubierto su verdad solo 6 meses antes. No lo sé, admití. Pero si está realmente enojada con el instituto, es nuestra mejor oportunidad de tener un sujeto fresco. Alguien cuya experiencia reciente podamos documentar. Roberto intervino. Tengan cuidado. El instituto tiene gente monitorea en esas reuniones. No pueden ser obvios. No lo seremos, aseguré. Solo soy un sujeto exitoso tratando de ayudar a otro. Nada sospechoso. Elena, que había estado callada hasta ahora, habló. Daniel, ¿has pensado en qué pasará después? Una vez que tengas toda esta evidencia, ¿cómo la usarás sin consecuencias legales? Era una buena pregunta. Una que nos había mantenido despiertos a todos durante noches. Tengo una idea, dijo Andrea. Pero es arriesgada. Todos la miramos. Periodismo de investigación, explicó. Si podemos conseguir que un periodista respetable tome el caso, alguien con recursos y protección legal, ellos pueden publicar la historia sin que nosotros violemos directamente los acuerdos de confidencialidad. ¿Cómo?, preguntó Carlos escépticamente. Nosotros somos las fuentes. Seríamos rastreables. Fuentes anónimas, respondió Andrea. Y si tenemos suficiente evidencia documental, grabaciones, testimonios de múltiples personas incluyendo actores arrepentidos, el periodista puede construir la historia sin revelarnos directamente. Era arriesgado. Muy arriesgado. Pero podría funcionar. Conozco a alguien, dijo María de repente. Todos la miramos. Mi compañera de cuarto en la universidad. Se convirtió en periodista de investigación para un diario nacional. Cubre corrupción, abuso de poder. Esto sería perfectamente su área. ¿Confías en ella?, pregunté. Con mi vida, respondió María sin dudar. Entonces tenemos nuestro plan, concluí. Sigo infiltrándome en el instituto. Reunimos toda la evidencia posible. Y cuando tengamos suficiente, se lo entregamos a una periodista que puede proteger nuestras identidades mientras expone la verdad. Todos asintieron. Era hora de poner el plan en marcha. La reunión con Valeria al día siguiente fue intensa. Ella llegó al instituto acompañada por una terapeuta. Era bajita, con cabello oscuro cortado muy corto, y ojos que reflejaban una mezcla de rabia y dolor que reconocí inmediatamente. Era como mirarme en un espejo hace 3 meses. Nos sentamos en una sala de conferencias pequeña. Solo nosotros dos. La terapeuta y el doctor Herrera observaban desde una sala adjunta a través de un vidrio de un solo sentido. Supuestamente para darnos privacidad. En realidad, para monitorear la conversación. Pero yo también estaba grabando. Y ellos no lo sabían. Hola Valeria, comencé suavemente. Soy Daniel. Entiendo que estás pasando por un momento muy difícil. Ella me miró con ojos duros. ¿Te pagaron para venir aquí? ¿Para convencerme de que todo está bien? No, respondí honestamente. No me pagaron. Pero sí me pidieron venir. Porque pasé por lo mismo que tú. Encontré la verdad hace 4 meses. Eso captó su atención. ¿Y vienes a decirme que debería perdonar a mis padres falsos? ¿Que todo fue por mi bien? No, dije de nuevo. Vengo a decirte que tienes todo el derecho de estar furiosa. Porque yo estoy furioso. Cada día. Ella parpadeó, sorprendida.
Claramente no esperaba eso. Pero también vengo a decirte, continué cuidadosamente, consciente de que estábamos siendo observados, que hay formas constructivas de canalizar esa rabia. Formas que pueden traer justicia real. Valeria me estudió por un largo momento. ¿Justicia? ¿Cómo? No podía ser directo. No con ellos observando. Así que usé un código que esperaba que ella entendiera. He estado hablando con otros, dije significativamente. Otros como nosotros. Y hemos encontrado que compartir nuestras experiencias, documentar nuestros sentimientos, conectar con personas que entienden, ayuda. La miré directamente a los ojos mientras decía las palabras clave. Compartir. Documentar. Conectar. Vi el momento en que ella entendió. Una chispa de comprensión cruzó su rostro. ¿Otros? Preguntó cuidadosamente. ¿Hay más que saben? Varios, confirmé. Y todos estamos procesando esto a nuestra manera. Algunos han encontrado paz. Otros, como yo, aún están buscando respuestas. Me gustaría conocerlos, dijo Valeria lentamente. A los otros. Eso podría arreglarse, respondí. Si te interesa. Pasamos la siguiente hora hablando en código. Para los observadores, parecía una sesión de terapia entre pares. Yo compartiendo mi experiencia positiva, ella gradualmente abriéndose. Pero en realidad, estábamos estableciendo comunicación. Planeando cómo conectarla con el grupo sin que el instituto lo supiera. Cuando terminó la sesión, el doctor Herrera parecía complacido. Eso fue excelente, Daniel. Valeria parecía mucho más receptiva al final. ¿Estarías dispuesto a tener más sesiones con ella? Absolutamente, dije. De hecho, pensé que podría ser útil que ella conociera a mis padres. Roberto y Elena. Para que vea cómo una familia puede mantenerse unida después de la revelación. Herrera consideró esto. Es poco ortodoxo, pero podría ser terapéutico. Déjame verificar con el equipo. 2 días después, organizamos una reunión, casual. Valeria, sus padres, actores, yo, y Roberto y Elena. En un parque público. Nada sospechoso. Pero lo que el instituto no sabía era que María también estaba ahí, en un banco cercano, con su periodista amiga. Fotografiando. Grabando. Documentando. Y cuando los padres de Valeria comenzaron a llorar, cuando admitieron su culpa, cuando Roberto y Elena compartieron su propia jornada de actuación a amor genuino, capturamos cada momento. Era evidencia perfecta. Actores admitiendo el engaño. Sujetos describiendo el daño. Todo en vídeo, con audio claro, en un espacio público donde no había expectativa de privacidad. Legalmente protegido. Éticamente justificado. Periodísticamente oro puro. Durante las siguientes 6 semanas, repetimos este proceso. Más reuniones. Más grabaciones. Más documentación. Cada vez, bajo la nariz del instituto, pensando que estaban facilitando terapia cuando en realidad estaban proporcionándonos munición. También conseguí acceso a archivos digitales. El instituto, confiando en mí como colaborador, me dio contraseñas limitadas para su sistema. Para que puedas revisar casos y prepararte mejor para ayudar a otros sujetos. Ingenuos. Tan increíblemente ingenuos. Con ayuda de Carlos, que resultó ser brillante con computadoras, infiltramos más profundo en su sistema. Encontramos todo. Contratos originales. Emails internos. Presupuestos mostrando pagos a actores. Listas de niños actuales en el programa. Sí. Niños actuales. El proyecto nunca había terminado. En este mismo momento, había 5 niños siendo criados bajo el mismo engaño que nosotros. Eso fue lo que selló mi determinación. Ya no era sobre venganza por mi pasado. Era sobre proteger el futuro de esos niños. La periodista que María conocía se llamaba Patricia Robles. Tenía 50 años, 3 premios de periodismo de investigación,
y una reputación de ser absolutamente implacable cuando se trataba de exponer corrupción. Cuando finalmente nos reunimos con ella en su oficina, llevando cajas de evidencia, ella nos escuchó en silencio durante 3 horas. No interrumpió. No hizo preguntas hasta que terminamos. Solo tomó notas meticulosamente. Cuando finalmente habló, sus primeras palabras fueron: «Esto es más grande de lo que pensé». ¿Más grande?, preguntó Andrea. ¿Cómo puede ser más grande? Patricia abrió su computadora y nos mostró su propia investigación. Resultó que había estado siguiendo el Instituto DHI durante años, desde que una fuente anónima le había dado una pista hace 5 años. Pero nunca había podido conseguir evidencia sólida. Hasta ahora. El Instituto DHI es solo la punta del iceberg, explicó. Tienen conexiones con universidades importantes, con agencias gubernamentales, con organizaciones de investigación internacionales. Han estado publicando papers académicos basados en sus estudios longitudinales, sin revelar nunca la naturaleza real de esos estudios. Nos mostró artículos académicos. Docenas de ellos. Todos citando datos del Proyecto Familia Modelo, pero presentándolos como estudios observacionales normales, no como experimentos controlados usando niños como sujetos sin su conocimiento. Si publico esto, dijo Patricia seriamente, va a destruir carreras. Va a destruir reputaciones. Universidades enteras van a enfrentar escándalos. ¿Están seguros de que quieren ese nivel de exposición? Nos miramos entre nosotros. Los 6 sujetos. Roberto y Elena. Todos asintiendo. Esos niños, dije, señalando la lista de los 5 niños actuales que habíamos encontrado en los archivos. Ellos merecen la verdad. Merecen una oportunidad de crecer sabiendo quiénes son realmente. Entonces vamos a hacerlo, declaró Patricia. Pero necesito tiempo para verificar todo, para construir la historia de manera que sea irrefutable legalmente. 2 meses. ¿Pueden mantener la farsa 2 meses más? 2 meses. 8 semanas más fingiendo que todo estaba bien. 8 semanas más infiltrados en el instituto. 8 semanas más actuando. Podemos, confirmé. Esos 2 meses fueron los más estresantes de mi vida. Cada día tenía miedo de ser descubierto. Cada reunión con el Dr. Herrera era un juego de ajedrez donde un error podría destruirlo todo. Pero también fueron empoderados. Porque cada día, reuníamos más evidencia. Cada semana, Patricia nos actualizaba sobre su progreso. La historia estaba tomando forma. Y era devastadora. Ella había contactado a expertos en ética médica, en derechos de los niños, en ley familiar. Todos estaban horrorizados por lo que el instituto había hecho. Patricia había construido un caso tan sólido que cuando se publicara, no habría forma de negarlo o ignorarlo. También encontró a más sujetos. No de nuestros 16 originales, sino de proyectos anteriores. Experimentos piloto de hace 35 años. Adultos ahora en sus 40 que nunca supieron que sus infancias fueron experimentos. Cuando los contactamos, algunas de sus reacciones fueron desgarradoras. Uno simplemente se sentó en silencio durante 1 hora, procesando. Otro se rió histéricamente, diciendo que siempre había sabido que algo estaba mal pero nunca pudo identificar qué. Todos querían justicia. Pero también enfrentamos resistencia. Uno de los sujetos originales, S012, de repente dejó de responder nuestros mensajes. 1 semana después, descubrimos por qué. El instituto lo había sobornado. Le ofrecieron $500,000 para firmar un acuerdo de confidencialidad reforzado y testimoniar, si era necesario, que el proyecto había sido beneficioso para él. Él aceptó. Fue un golpe devastador. No solo perdimos un aliado, sino que ahora el instituto tenía a alguien que podía contradecir nuestra narrativa. No importa, insistió Patricia cuando le contamos. Tengo a suficientes de ustedes. Y tengo la evidencia documental. Un sujeto pagado diciendo que todo estuvo bien no va a cambiar los hechos. Pero me preocupaba. Porque si habían comprado a uno, ¿intentarían comprar a otros?
Mis miedos se confirmaron cuando Andrea recibió una visita del instituto. Le ofrecieron $1 millón. Todo lo que tenía que hacer era callarse y firmar. Ella los rechazó inmediatamente. Pero significaba que el instituto sospechaba algo. Sabían que varios sujetos estaban en contacto. Y estaban entrando en modo de control de daños. Necesitamos publicar pronto, urgía Patricia. Antes de que compren a más personas o destruyan evidencia. Casi estamos listos, me aseguró. Una semana más. Solo necesito verificaciones finales. Esa última semana fue infernal. El instituto aumentó su vigilancia. Me dieron menos acceso al sistema. Las reuniones con otros sujetos fueron posponidas indefinidamente. Y el doctor Herrera comenzó a hacerme preguntas más específicas sobre mis interacciones con otros sujetos. Sabían. Quizás no todo, pero sabían algo. La noche antes de que el artículo se publicara, recibí una llamada del doctor Herrera. Daniel, dijo con voz tensa, necesito que vengas al instituto mañana temprano. Es urgente. ¿Qué pasa?, pregunté, fingiendo preocupación. Preferiría hablarlo en persona. A las 8 de la mañana. No faltes. Colgó. Inmediatamente llamé a Patricia. Creo que saben. Planean confrontarme mañana. El artículo se publica mañana a las 6 de la mañana, respondió. Para cuando llegues a esa reunión, ya será público. No podrán hacer nada. ¿Y si intentan algo antes? ¿Y si tratan de detener la publicación? Ya está en los servidores, me aseguró. Ya está con los abogados del periódico. No hay forma de detenerlo ahora. Esa noche no dormí. Me quedé despierto, mirando el reloj. Esperando las 6 de la mañana. Esperando que el mundo finalmente supiera la verdad. A las 5:45 de la madrugada, mi teléfono comenzó a vibrar sin parar. Mensajes de Andrea, de Carlos, de María, de todos. Todos diciendo lo mismo. Se publicó. Abrí el sitio web del periódico nacional en mi teléfono. Y ahí estaba. Primera plana digital. Instituto criaba niños como experimentos, la verdad detrás del proyecto Familia Modelo. El artículo era de 6 páginas. Patricia había documentado todo. Nombres, fechas, contratos, testimonios. Fotografías de documentos. Vídeos de confesiones de actores. Testimonios de nosotros los sujetos, presentados de manera que protegía nuestras identidades pero dejaba claro el impacto. Era perfecto. Era devastador. Era justicia. A las 6:30, mi teléfono sonó. Era el doctor Herrera. Supongo que nuestra reunión está cancelada, dijo con voz derrotada. Supongo que sí, respondí. ¿Por qué, Daniel? Les ofrecimos compensación. Les ofrecimos apoyo. ¿Por qué hacer esto? Porque no se trataba de dinero, respondí. Se trataba de que nunca más puedan hacer esto a otro niño. Y con suerte, ahora no podrán. Hubo un silencio largo. Entonces, sorprendentemente, el doctor Herrera habló con lo que sonaba como remordimiento genuino. Para lo que sirva, lo siento. Genuinamente. Pensamos que estábamos haciendo algo importante. Revolucionario. No nos detuvimos a pensar suficientemente en el costo humano. Bueno, dije, ahora tendrán mucho tiempo para reflexionar sobre eso. Colgué. Para las 8 de la mañana, la historia había explotado en todos los medios. Televisión, radio, redes sociales. Era tendencia nacional. Periodistas de todo el país pedían entrevistas. Políticos pedían investigaciones. Agencias de protección infantil anunciaban intervenciones inmediatas. Y nosotros, los sujetos, finalmente podíamos respirar. La tormenta había llegado. Y el Instituto de Desarrollo Humano Integral estaba en el centro de ella. Los días después de la publicación fueron un torbellino. El artículo de Patricia Robles no solo se volvió viral en el país, sino que fue recogido por medios internacionales.
CNN, BBC, The New York Times, todos publicaron seguimientos. El hashtag #Proyecto Familia Modelo trending mundial durante 3 días. El impacto fue inmediato y devastador para el instituto. Dentro de las primeras 24 horas, el doctor Mauricio Herrera renunció a su puesto. No que le dieran opción. Las universidades asociadas con el instituto cortaron lazos inmediatamente. 3 miembros de la junta directiva fueron arrestados por violaciones éticas y posible tráfico de niños, aunque ese último cargo fue complicado legalmente. Los 5 niños que estaban actualmente en el programa fueron removidos por servicios de protección infantil. Eso fue agridulce para mí. Por un lado, estaban ahora fuera del experimento. Por otro, fueron arrancados de las únicas familias que conocían, actores o no. Las familias de actores enfrentaron sus propias crisis. Algunos fueron demandados por los padres biológicos que habían firmado aquellos contratos años atrás. Otros enfrentaron consecuencias legales por su participación. Roberto y Elena, porque habían cooperado con la investigación, recibieron inmunidad de procesamiento. Pero el daño a su reputación fue severo. Sus carreras como actores terminaron efectivamente. Algunos amigos les dieron la espalda. Vecinos los miraban con desconfianza. Y yo tenía sentimientos encontrados al respecto. Por un lado, merecían consecuencias. Por otro, ellos habían ayudado a exponer todo. Y genuinamente me amaban, de eso ya no tenía dudas. La parte más difícil vino cuando los medios quisieron entrevistarnos directamente. Patricia había protegido nuestras identidades en el artículo original, pero la presión para que reveláramos nuestros nombres y caras era intensa. Imaginen el impacto, decía un productor de televisión. Ustedes, frente a cámaras, contando su historia. Ayudaría a tanta gente a entender. Pero también nos convertiría en espectáculos. En víctimas públicas perpetuas. Era una línea que teníamos que caminar cuidadosamente. Finalmente, decidimos que 3 de nosotros daríamos entrevistas con nuestros rostros ocultos y voces modificadas. Yo fui uno de ellos. Andrea fue otro. Y Valeria, sorprendentemente, se ofreció como la tercera. La entrevista fue grabada en un estudio neutral. Nos sentamos en un set oscuro, con iluminación que oscurecía nuestras caras. El entrevistador, un periodista veterano con reputación de sensible, nos hizo preguntas que eran difíciles pero justas. ¿Cómo se siente saber que su vida entera fue observada, documentada, analizada?, preguntó. Se siente como ser un personaje en un libro, respondí, mi voz distorsionada electrónicamente. Excepto que nunca consentí ser ese personaje. Nunca tuve opción. ¿Perdonan a las personas que los criaron? Esa pregunta provocó una pausa larga. Finalmente, Andrea habló. Perdón es complicado. No es un switch que puedes activar. Es un proceso. Algunos días sí los perdono. Otros días estoy furiosa de nuevo. Pero estoy trabajando en ello. Todos lo estamos. ¿Qué mensaje tienen para el público? ¿Para otros que puedan estar en situaciones similares? Valeria se inclinó hacia adelante, su voz temblando con emoción incluso a través de la distorsión. Que la verdad siempre es mejor que una mentira confortable. Incluso cuando duele. Incluso cuando destruye todo lo que pensabas que conocías. Porque solo desde la verdad puedes construir algo genuino. La entrevista se emitió en horario estelar y fue vista por millones. La reacción fue abrumadoramente positiva. Empatía, apoyo, rabia dirigida al instituto. Pero también hubo críticos. Algunos académicos argumentaban que estudios longitudinales como el proyecto Familia Modelo eran necesarios para el avance científico. Que el costo humano era lamentable pero justificable por el conocimiento ganado. Esa perspectiva me enfermaba. Como si fuéramos experimentos aceptables porque produjeron datos interesantes. Hubo desarrollos legales también. Los padres biológicos, aquellos que habían firmado los contratos originales, comenzaron a salir de las sombras. Algunos querían conocernos. Otros querían disculparse. Algunos, dolorosamente,
solo querían asegurarse de que no los demandaríamos. Yo no quería conocer a los míos. No todavía. Quizás nunca. Porque en mi mente, mis padres eran Roberto y Elena. Biología no cambiaba 28 años de recuerdos, de amor, de experiencias compartidas. Pero Andrea tomó una decisión diferente. Ella decidió conocer a su madre biológica. La reunión fue organizada por un mediador profesional. Andrea me pidió que la acompañara como apoyo. Así que estuve ahí, sentado en la sala de espera, mientras ella entraba a ese cuarto a conocer a la mujer que la había dado a luz y luego entregado al instituto. Cuando salió 2 horas después, estaba llorando. Pero no eran lágrimas solo de tristeza. Era tan joven, me dijo Andrea en el auto de regreso. Tenía 17 años cuando me tuvo. Sin educación, sin dinero, sin familia que la apoyara. El instituto le ofreció $50,000. Para ella, era como ganar la lotería. ¿Te arrepientes de haberla conocido?, pregunté. No, dijo, secándose las lágrimas. Porque ahora entiendo. No me abandonó porque no me quería. Me entregó porque pensó que me estaba dando una vida mejor. Se equivocó terriblemente en confiar en el instituto, pero sus intenciones eran de amor. Esa conversación me hizo reflexionar. Quizás eventualmente yo también querría conocer a mis padres biológicos. Entender sus razones. Ver sus rostros. Saber de dónde venía genéticamente. Pero no ese día. Ese día, todavía estaba procesando todo lo demás. 6 meses después de la publicación del artículo, hubo una audiencia legislativa. Políticos querían investigar cómo algo así pudo ocurrir sin supervisión. Como las agencias de protección infantil no lo detectaron. Como el sistema académico permitió que se publicaran papers basados en experimentos no éticos. Varios de nosotros fuimos llamados a testificar. Esta vez, con nuestros nombres reales. Con nuestros rostros visibles. Era aterrador pero también catártico. Me senté frente a un panel de legisladores y les conté mi historia. No con voz modificada. No escondido en sombras. Como Daniel Ernesto Campos, ingeniero, hijo de Roberto y Elena Martínez, y sujeto S-008 del proyecto Familia Modelo. Les mostré documentos. Les expliqué el impacto psicológico. Les rogué que implementaran regulaciones para asegurar que ningún instituto pudiera hacer esto de nuevo. Señor Campos, preguntó una senadora, después de todo lo que ha pasado, ¿qué desea para su futuro? Pensé en esa pregunta cuidadosamente antes de responder. Deseo construir mi propia identidad, dije finalmente. Una que no esté definida por el experimento. Sí, fui ese 008. Eso es parte de mi historia. Pero no es toda mi historia. Soy también un ingeniero. Un hijo, a pesar de las complicaciones. Un amigo. Un sobreviviente. Quiero ser recordado por quien elijo ser, no por cómo fui creado. Mi testimonio, junto con los de Andrea, Carlos, María y otros, tuvo impacto. 6 meses después, se aprobó nueva legislación. La Ley de Protección de Sujetos de Investigación Menores establecía protecciones estrictas para niños en cualquier tipo de estudio, requería consentimiento informado de tutores reales, no actores contratados, y establecía penas severas para investigadores que violaran las regulaciones. No era perfecto. No podía deshacer lo que nos habían hecho. Pero podía prevenir que sucediera de nuevo. El Instituto de HI cerró permanentemente. Sus activos fueron liquidados. El dinero fue usado para establecer un fondo de compensación para todas las víctimas del proyecto, incluyendo los niños de los experimentos piloto de hace décadas. Yo recibí $200,000. Era mucho dinero. Pero ninguna cantidad podría compensar una vida de engaño. Doné la mitad a organizaciones de protección infantil. El resto lo guardé para terapia. Porque resulta que procesar una revelación como esta requiere años de trabajo profesional. Y Roberto y Elena, ellos se mudaron. No lejos, solo a un vecindario más tranquilo donde la gente no los reconociera del escándalo.
Vendo la casa familiar, la casa donde crecí, la casa con el ático maldito donde todo comenzó. Eso dolió más de lo que esperaba. Pero también fue simbólico. Era hora de dejar atrás esa vida. De construir algo nuevo. Mi relación con ellos evolucionó. Ya no podía llamarlos mamá y papá sin una pequeña punzada de dolor. Pero tampoco quería llamarlos Roberto y Elena, porque eso sentía demasiado distante. Eventualmente llegamos a un compromiso. Mami y papi. Casual, afectuoso, pero diferente. Un nuevo comienzo con términos nuevos. Ellos aceptaron mis condiciones sin queja. Y lentamente, muy lentamente, comenzamos a reconstruir. No lo que teníamos antes, eso estaba perdido para siempre. Sino algo nuevo. Algo basado en honestidad completa. Te amo, hijo, me dijo Elena en una de nuestras cenas mensuales, que ahora hacíamos en restaurantes neutrales en lugar de la casa familiar que ya no existía. Lo sé, respondí. Y yo los amo a ambos. Es complicado, pero es real. Ella sonrió con lágrimas en los ojos. Real es todo lo que necesitamos. Y tenía razón. Un año después de que todo explotara, mi vida había encontrado un nuevo ritmo. No era el ritmo de antes, cuando vivía en ignorancia feliz. Pero era estable. Era mío. Había cambiado de trabajo. Demasiadas personas en mi antigua empresa sabían mi historia, y las miradas de lástima se volvieron insoportables. En mi nuevo trabajo, era solo Daniel. El ingeniero competente que entregaba proyectos a tiempo y ocasionalmente traía donas los viernes. Nadie necesitaba saber que era el Daniel del escándalo del proyecto Familia Modelo. No definía más toda mi existencia. Pero luego conocí a Sofía. Era diseñadora gráfica en nuestro departamento de marketing. Cabello castaño, sonrisa fácil, con un sentido del humor sarcástico que inmediatamente me atrajo. Comenzamos a almorzar juntos. Café ocasional después del trabajo. Conversaciones que se extendían por horas. Era la primera vez desde la revelación que me permitía conectar genuinamente con alguien nuevo. Y era aterrador. Porque eventualmente, tendría que decirle la verdad sobre mi pasado. Después de 3 meses de salir casualmente, Sofía me invitó a su apartamento para una cena casera. Era claramente un paso significativo en nuestra relación. La cena fue hermosa. Ella había preparado pasta casera, había puesto velas, había seleccionado música suave. Era perfecto. Y cuando terminamos de comer, cuando nos movimos al sofá con copas de vino, ella me miró con esos ojos cafés y dijo: «Hay algo que necesito decirte». Mi corazón se hundió. ¿Ella también tenía un secreto? ¿Otro engaño en mi vida? Está bien, dije, tratando de mantener mi voz neutral. Sé quién eres, dijo suavemente. Daniel Campos. S008. Vi las entrevistas hace un año. Reconocí tu voz, incluso distorsionada. Y cuando empezamos a trabajar juntos, confirmé mi sospecha. Me quedé paralizado. Todo mi cuerpo se puso rígido. ¿Por qué? Porque no dijiste nada, logré articular. Porque pensé que merecías la oportunidad de decírmelo tú mismo, respondió. Cuando estuvieras listo. Si es que alguna vez estabas listo. Quería conocerte como Daniel el ingeniero, no como Daniel la víctima del experimento. ¿Y ahora?, pregunté, mi voz apenas un susurro. ¿Cambia algo? Sofía tomó mi mano. Solo cambia que ahora entiendo por qué a veces te pones distante. ¿Por qué a veces te veo observando a la gente como si estuvieras buscando actuar en sus comportamientos? Entiendo tu dolor, Daniel. Y no te juzgo por él. Por primera vez en meses, lloré frente a alguien que no era parte de mi grupo de apoyo de sujetos o mi terapeuta. Lloré en los brazos de esta mujer que apenas conocía pero que ya sabía mi secreto más profundo. Tenía tanto miedo de decírtelo, admití entre sollozos. Tenía miedo de que me vieras diferente. Como alguien roto. Estás procesando trauma, dijo Sofía firmemente. Eso no te hace roto.
te hace humano. Y fuerte por seguir adelante. Esa noche marcó un punto de inflexión. Por primera vez, consideré la posibilidad de tener una relación genuina con alguien que conocía toda mi historia. Alguien que me elegía sabiendo toda la verdad. Pero nuestra relación también enfrentó desafíos únicos. Sofía tenía que navegar mis días difíciles, cuando el trauma resurgía sin advertencia. Cuando veía una familia en el parque y me preguntaba si eran reales o actores. Cuando tenía pesadillas de niños en laboratorios. Cuando me obsesionaba revisando si las cámaras de seguridad en lugares públicos eran realmente de seguridad o experimentos sociales. Estás siendo paranoico, me decía gentilmente Sofía cuando mis pensamientos se tornaban oscuros. Lo sé, respondía. Pero después de vivir una mentira durante 28 años, ¿cómo confío en mi percepción de la realidad? Era una pregunta que mi terapeuta y yo trabajábamos constantemente. Reconstruir mi capacidad de confiar no solo en otros, sino en mi propia interpretación del mundo. Mientras tanto, el grupo de sujetos seguía reuniéndose mensualmente. Éramos un sistema de apoyo único, personas que entendían exactamente lo que los demás habían experimentado. En una de esas reuniones, Andrea trajo noticias inesperadas. Estoy escribiendo un libro, anunció. Sobre toda la experiencia. Sobre cómo descubrimos, cómo procesamos, cómo seguimos adelante. Quiero documentar esto no solo para nosotros, sino para futuras generaciones. Para que entiendan lo que sucede cuando la ciencia pierde su brújula ética. La idea me resonó inmediatamente. Yo también he estado pensando en eso, admití. No un libro completo, pero sí artículos. Blogs. Algo que mantenga la conversación viva. Carlos intervino. Deberíamos crear una fundación. Para apoyar a otras personas en situaciones similares. Para abogar por regulaciones más fuertes. Para asegurar que el proyecto Familia Modelo sea recordado no solo como un escándalo, sino como un catalizador para cambio positivo. Y así nació la Fundación Verdad y Dignidad. Con los fondos de compensación que habíamos recibido, más donaciones de personas que se habían conmovido con nuestra historia, establecimos una organización sin fines de lucro dedicada a la ética en investigación con humanos. Daba talleres en universidades sobre consentimiento informado. Financiaba terapia para víctimas de experimentos no éticos. Abogaba por legislación más fuerte. Y proporcionaba un espacio seguro para que otros que descubrieran verdades traumáticas sobre sus orígenes encontraran apoyo. Fue empoderante. Por primera vez, no éramos solo víctimas. Éramos activistas. Creadores de cambio. Pero también trajo nuevos desafíos. Comenzamos a recibir contactos de personas que afirmaban haber sido sujetos de experimentos similares. Algunos eran legítimos. Otros eran, tristemente, personas con trastornos paranoicos o simplemente buscando atención. Aprender a distinguir entre casos reales y falsos se convirtió en una habilidad necesaria pero agotadora. También enfrentamos oposición. Algunos académicos argumentaban que estábamos dificultando investigación legítima con nuestra advocacy. Que estábamos creando regulaciones tan estrictas que impedirían estudios importantes. Tuvimos que caminar una línea delicada. Sí, la investigación científica era importante. Pero nunca a costa de violar derechos humanos fundamentales. En el segundo aniversario de la exposición del instituto, la Fundación organizó un simposio. Invitamos a eticistas, investigadores, legisladores, y sobrevivientes de varios experimentos cuestionables no solo del proyecto Familia Modelo sino de otros casos en la historia. Fue poderoso ver la sala llena de personas comprometidas con asegurar que los errores del pasado no se repitieran. Durante mi discurso de apertura, compartí algo que no había dicho públicamente antes. He luchado con una pregunta durante estos 2 años, comencé. ¿Desearía no haber nacido? ¿Desearía que el proyecto nunca hubiera existido? Y la respuesta es, complicada. Porque si el proyecto no existiera, yo no existiría. No de esta forma. No con estas experiencias, estas relaciones, este entendimiento único del mundo. Hice una pausa, viendo las caras atentas de la audiencia. Entonces no
no desearía no existir. Pero desearía con todo mi corazón haber tenido elección. Haber conocido la verdad desde el principio. Porque la autonomía, el derecho a conocer nuestros propios orígenes, es fundamental para la dignidad humana. Y ningún avance científico vale la pena si se construye sobre la violación de esa dignidad. La audiencia estalló en aplausos. Pero para mí, no era sobre la aprobación. Era sobre articular una verdad que había tardado 2 años en comprender. Después del simposio, un hombre mayor se me acercó. Tenía 70 años, con cabello blanco y ojos amables pero tristes. Señor Campos, dijo, yo fui investigador del instituto. No en su proyecto, sino en uno anterior hace 40 años. Y quiero que sepa que lo siento profundamente. Me quedé sin palabras. Finalmente, logré decir, ¿por qué lo hizo? ¿Cómo justificó participar en algo así? Creímos que estábamos ayudando, respondió con voz quebrada. Genuinamente. Pensamos que al proporcionar ambientes optimizados, estábamos dando a estos niños vidas mejores que las que habrían tenido de otra manera. Nos dijimos que el fin justificaba los medios. ¿Y ahora? Pregunté. ¿Qué piensa ahora? Ahora veo a personas como usted, dijo, con lágrimas en sus ojos ancianos. Exitosos, funcionales, pero lidiando con trauma que nosotros causamos. Y me doy cuenta de que jugamos a ser dioses sin considerar el costo humano. No hay cantidad de datos que valga lo que les hicimos. Extendió su mano. No espero su perdón. Solo quería que supiera que algunos de nosotros llevamos este peso todos los días. Miré su mano extendida durante un largo momento. Luego la estreché. No puedo perdonar en nombre de todos, dije. Pero aprecio su honestidad. Y espero que use su experiencia para asegurar que otros investigadores no cometan los mismos errores. Él asintió, secándose las lágrimas. Eso es todo lo que puedo hacer ahora. Intentar hacer mejor. Esa conversación se quedó conmigo. Porque me di cuenta de que los investigadores del instituto, incluso el doctor Herrera, no eran monstruos caricaturescos. Eran personas que se convencieron a sí mismas de que estaban haciendo el bien. Que tomaron decisiones éticas cuestionables racionalizándolas como necesarias para un bien mayor. Era una lección importante. El mal a menudo no viene con cuernos y cola. Viene vestido de bata de laboratorio, citando papers académicos, y genuinamente creyendo en su propia rectitud moral. El tercer aniversario de descubrir la verdad cayó en un sábado de octubre. Exactamente 3 años desde que subí a ese ático y mi mundo se derrumbó. Decidí hacer algo que había estado evitando, visitar el sitio donde solía estar la casa familiar. Había sido vendida y demolida. En su lugar, había un lote vacío esperando desarrollo. Me paré frente a ese espacio vacío, donde alguna vez jugué en el jardín, donde aprendí a andar en bicicleta, donde celebré incontables cumpleaños. Todo borrado. Como si nunca hubiera existido. Sofía estaba a mi lado, sosteniendo mi mano. ¿Qué sientes?, preguntó suavemente. Tristeza, admití. Pero también, alivio. Como si el espacio físico que contenía todas esas memorias falsas necesitara ser borrado para que pudiera construir algo nuevo. ¿Tus memorias no eran reales?, preguntó Sofía. ¿O solo el contexto era falso? Era una pregunta profunda. Una que había estado explorando en terapia. Las emociones fueron reales, dije finalmente. La felicidad que sentí, el amor, los momentos de alegría, esos fueron genuinos. El engaño estaba en la estructura, no en los sentimientos mismos. Entonces no perdiste todo, observó Sofía. Perdiste la inocencia, la confianza ciega. Pero las experiencias que te formaron, aunque complicadas, todavía son tuyas. Tenía razón. Y era una perspectiva que me ayudó a empezar a hacer las paces con mi pasado. Esa noche, cené con Roberto, Elena y Sofía. Era la primera vez que Sofía los conocía formalmente. Estaba nerviosa, lo cual era adorable. Es un placer finalmente conocerlos, dijo Sofía, estrechando sus manos. El placer es nuestro, respondió Elena con una sonrisa cálida.
Daniel nos ha hablado mucho de ti. La cena fue normal. Dolorosamente normal. Conversamos sobre política, sobre el clima, sobre el nuevo show que todos estaban viendo. Como cualquier familia presentando a la nueva pareja de su hijo. Excepto que no éramos como cualquier familia. Y todos en esa mesa lo sabíamos. Pero estábamos intentando. Y quizás eso era suficiente. Después de la cena, mientras Sofía ayudaba a Elena con los platos, Roberto me pidió hablar en privado en el balcón. Hijo, comenzó, usando ese término que aún me hacía sentir una mezcla extraña de calidez y dolor, hay algo que Elena y yo queremos darte. Sacó un sobre de su bolsillo. Son cartas. Que escribimos durante todos estos años. Algunas son de cuando eras niño, documentando cosas que queríamos recordar. Otras son de después, cuando empezamos a sentir culpa pero no sabíamos cómo decirte la verdad. Tomé el sobre con manos temblorosas. ¿Por qué dármelas ahora? Porque necesitas saber nuestra jornada completa, dijo Roberto. No solo cómo comenzó, sino cómo evolucionó. Cómo tú cambiaste nuestras vidas, no solo nosotros las tuyas. Léelas cuando estés listo. Esa noche, después de dejar a Sofía en su apartamento, fui a casa y abrí el sobre. Había docenas de cartas, organizadas cronológicamente. Comencé a leer. Las primeras eran clínicas, casi como reportes. Sujeto respondió positivamente a estímulo táctil. Desarrollo motor dentro de parámetros normales. Pero gradualmente, el tono cambiaba. Una carta de cuando tenía 2 años, hoy Daniel dijo, «Te amo mami», por primera vez sin que lo instigáramos. Elena lloró. Yo también. No estaba en el guión, pero fue el momento más hermoso de mi vida. Una de cuando tenía 5, el instituto quiere que implementemos disciplina más estricta para estudiar respuestas a autoridad. Le dijimos que no. Daniel necesita amor, no experimentos de obediencia. Si eso nos descalifica del estudio, que así sea. Una de cuando tenía 12, Daniel preguntó hoy si éramos una familia real. Le dije, la familia más real que conozco. Y me di cuenta de que era verdad. Esto dejó de ser actuación hace años. Este es nuestro hijo en todo sentido que importa. Una de cuando tenía 18, cuando me gradué de preparatoria, nos ofrecieron terminar el contrato hoy. Daniel es adulto ahora, el experimento técnicamente completo. Les dijimos que no. ¿Por qué? ¿Cómo dejas a tu hijo solo cuando enfrenta la universidad, la vida adulta, el mundo? No podemos. No queremos. Lloré leyendo esas cartas. No lágrimas de rabia o dolor, sino de comprensión. Vi su transformación documentada en sus propias palabras. Vi el momento exacto en que dejaron de ser actores y se convirtieron en padres. La última carta estaba fechada un mes antes de que yo encontrara la caja en el ático. Decidimos decirle en su cumpleaños 30. 2 años más. Estamos aterrorizados de su reacción, de perderlo. Pero merece la verdad. Merecía la verdad hace años. Fuimos cobardes. Pero ya no podemos serlo. Elena y yo hemos hablado de esto cada día durante los últimos 5 años. Es hora. Esperamos que pueda perdonarnos. Esperamos que entienda que nuestro amor por él es la cosa más real en nuestras vidas. Cerré la última carta y me senté en silencio por un largo rato. Luego tomé mi teléfono y llamé a Roberto. Daniel, respondió, voz llena de preocupación. ¿Estás bien? Son casi las 2 de la mañana. Leí las cartas, dije simplemente. Hubo una pausa. Y entiendo, respondí. Todavía no puedo decir que esté completamente en paz con todo. Pero entiendo. Y eso es un comienzo. Escuché a Roberto llorar al otro lado de la línea. Eso es todo lo que podemos pedir, logró decir. Gracias, hijo. Gracias por darnos una oportunidad. Después de colgar, me di cuenta de que había girado una esquina. No había olvidado. Nunca olvidaría. Pero estaba comenzando a perdonar. Y más importante,
estaba comenzando a aceptar que mi vida, a pesar de sus orígenes poco convencionales, tenía valor. Significado. Propósito. Los siguientes meses fueron de sanación continua. Sofía y yo nos hicimos más serios. Hablamos de futuro, de posibilidades. De si yo alguna vez querría tener hijos propios, sabiendo lo complicado que era mi relación con parentesco y familia. Creo que sí, le dije una noche. Pero los criaría diferente. Con total honestidad. Sin secretos. Con el entendimiento de que el amor genuino no requiere engaños. Serías un padre increíble, dijo Sofía con convicción. Porque sabes exactamente qué no hacer. Y sabes el valor de la verdad. La fundación continuaba creciendo. Ahora teníamos capítulos en 3 países. Habíamos ayudado a docenas de personas a navegar revelaciones traumáticas sobre sus orígenes. Habíamos influenciado política en múltiples jurisdicciones. Y Andrea finalmente publicó su libro. Experimentado, una vida construida en mentiras, se convirtió en bestseller nacional. Era brutalmente honesto, bellamente escrito, y absolutamente devastador en su impacto. Yo escribí el prólogo. En él, compartí algo que había tardado años en articular. No elegimos cómo comenzamos. No elegimos nuestros padres, biológicos o de otra manera. No elegimos las circunstancias de nuestro nacimiento. Pero elegimos cómo continuamos. Elegimos qué hacer con las cartas que se nos reparten. Y elegimos qué tipo de legado dejamos. Este libro es parte de ese legado. No es una historia de victimización, aunque fuimos víctimas. No es una historia de venganza, aunque buscamos justicia. Es una historia de resiliencia. De encontrar significado en medio del caos. De construir identidad cuando la identidad que te dieron resulta ser prestada. Lean estas páginas y recuerden, ustedes no son definidos por lo que les hicieron. Son definidos por cómo responden. Y nosotros elegimos responder con verdad, con valentía, y eventualmente, con perdón. El libro vendió 100.000 copias en el primer mes. Fue traducido a 12 idiomas. Y lo más importante, inició conversaciones sobre ética en investigación en salones de clase, salas de juntas, y mesas de comedor alrededor del mundo. 5 años después de descubrir aquella caja en el ático, mi vida era irreconocible comparada con lo que había sido. Sofía y yo nos casamos en una ceremonia pequeña, íntima. Estaban presentes los otros sujetos, mis amigos más cercanos, y sí, Roberto y Elena. Sofía insistió en que estuvieran, y yo, después de mucha reflexión, estuve de acuerdo. Cuando llegó el momento de la ceremonia donde tradicionalmente el padre de la novia y el padre del novio hacen discursos, hubo un momento incómodo. Técnicamente, Roberto era mi padre en todos los sentidos prácticos. Pero mis padres biológicos, a quienes finalmente había conocido un año antes, también estaban presentes. Sofía y yo decidimos hacer algo diferente. Invitamos a todos los que me habían criado, de alguna forma a decir unas palabras. Roberto y Elena. Mis padres biológicos, Carla y Javier. E incluso Andrea, quien había sido mi guía a través de este viaje de descubrimiento. Roberto habló primero, con lágrimas en los ojos. Cuando aceptamos criar a Daniel hace 33 años, pensamos que sería un trabajo. Una actuación. Pero él nos enseñó algo que ningún guión podría haber predicho, que el amor real no necesita biología. Necesita presencia. Necesita compromiso. Necesita honestidad, incluso cuando esa honestidad es dolorosa. Daniel, fuiste mi mejor maestro. Y ser tu padre, incluso con todos nuestros errores, ha sido el honor de mi vida. Elena lloró tanto que apenas pudo hablar. Pero logró decir, te amo, hijo. Siempre te he amado. Siempre te amaré. Y siento infinitamente el dolor que causamos. Pero nunca, ni un solo día, lamento haber sido tu madre. Carla, mi madre biológica, habló con voz temblorosa. Tenía 35 años cuando me dio a luz, apenas una niña ella misma. No puedo cambiar la decisión que tomé hace 33 años, dijo.
Pero puedo decirte que no pasó un día sin pensar en ti. Sin preguntarme si estabas bien. Sin esperar que algún día pudiéramos conocernos. Y ahora que te conozco, Daniel, veo al hombre increíble en quien te convertiste, y me siento orgullosa. Aunque no tenga derecho a ese orgullo. Javier, mi padre biológico, fue breve. Solo quiero decir gracias. A Roberto y Elena por hacer el trabajo que nosotros no pudimos. Y a Daniel por darme la oportunidad de ser parte de tu vida ahora, aunque sea periféricamente. Finalmente, Andrea se puso de pie. Daniel no es solo mi amigo, dijo. Es mi hermano en la forma más profunda. No por sangre. No por familia asignada. Sino por experiencia compartida. Pasamos juntos por el fuego y salimos al otro lado. Y verlo hoy, feliz, sanado, construyendo su propia familia, es prueba de que somos más que nuestros orígenes. Somos nuestras elecciones. No hubo un ojo seco en esa pequeña capilla. Incluyendo el mío. Después de la ceremonia, durante la recepción, Roberto me llevó aparte. Hay algo que Elena y yo queremos hacer, dijo. Hemos estado hablando con abogados. Y queremos establecer legalmente que nuestro testamento, nuestra herencia, todo, va a ti. Porque eres nuestro hijo. Legalmente o no, y queremos que el mundo lo sepa. No necesitan hacer eso, empecé a protestar. No se trata de necesidad, me interrumpió Elena, quien se había unido a nosotros. Se trata de hacer oficial lo que siempre ha sido verdad en nuestros corazones. Por favor, Daniel. Déjanos hacer esto. Acepté. No por el dinero o la herencia. Sino porque entendí que para ellos, era una forma de cerrar un círculo. De formalizar lo que el amor ya había establecido. 6 meses después de la boda, Sofía quedó embarazada. El embarazo fue una experiencia emocional única para mí. Por primera vez, estaba participando en la creación de una vida con conocimiento completo y consentimiento total. Este niño sabría desde el principio quién era, de dónde venía, y que era amado incondicionalmente. ¿Cómo vas a explicarle tu historia?, me preguntó Sofía una noche mientras yacíamos en la cama, su vientre ya visible. Con honestidad apropiada para su edad, respondí. No necesita saber todos los detalles oscuros cuando sea pequeño. Pero siempre sabrá la verdad básica, que la familia viene en muchas formas. Que tiene abuelos biológicos y abuelos del corazón. Y que todos lo aman. ¿Vas a llamar a Roberto y Elena, abuelos?, preguntó Sofía. Ya les pregunté, admití. Les dije que serían los abuelos principales, los que estarán más presentes. Porque a pesar de todo, son quienes me criaron. Y lo hicieron bien, una vez que dejaron de seguir el guión de otros. Nuestro hijo, al que nombramos Lucas, nació un martes lluvioso de abril. Cuando lo sostuve por primera vez, pequeño y perfecto y completamente indefenso, sentí algo que nunca había experimentado antes. Claridad absoluta. Este niño tendría lo que yo no tuve, certeza. Sabría quiénes eran sus padres. Sabría su historia, incluyendo las partes complicadas. Y crecería entendiendo que el amor es más fuerte que la biología, pero que la honestidad es el fundamento de todo. Roberto y Elena fueron los primeros en visitarnos en el hospital después de que naciera Lucas. Elena lloró sosteniendo a su nieto. Roberto tomó fotos que sé que atesorará para siempre. Gracias, me dijo Elena entre lágrimas. Gracias por dejarnos ser parte de su vida. Son su familia, respondí simplemente. Tan complicada e imperfecta como somos, somos su familia. Carla y Javier visitaron días después. Su relación con Lucas sería diferente, más distante geográfica y emocionalmente. Pero estarían presentes. Lucas conocería su historia genética completa. La fundación continuó prosperando. Con el tiempo, habíamos ayudado a más de 200 personas a navegar revelaciones traumáticas sobre sus orígenes. Algunos eran sujetos de otros experimentos que se descubrieron después del escándalo del proyecto Familia Modelo. Otros eran adoptados que descubrieron que sus adopciones fueron obtenidas ilegalmente.
Algunos eran personas que descubrieron a través de pruebas de ADN que sus padres no eran quienes pensaban. Cada historia era única. Pero todas compartían el mismo dolor central, la ruptura de confianza fundamental. Y todos necesitaban el mismo apoyo, comunidad, terapia y tiempo. En el 10º aniversario de descubrir la verdad, la Fundación organizó un simposio conmemorativo. Invitamos a todos los sujetos originales del proyecto Familia Modelo que pudiéramos encontrar. De los 16 originales, 12 asistieron. Uno había fallecido en un accidente automovilístico años antes. 2 seguían desaparecidos. Y uno se negaba a tener contacto con cualquier cosa relacionada con el proyecto. Ver a todos juntos, una década después, fue poderoso. Algunos habían prosperado. Otros todavía luchaban. Pero todos estaban sobreviviendo. Todos estaban construyendo vidas significativas a pesar de sus comienzos únicos. Durante mi discurso de cierre del simposio, compartí una reflexión que había tardado 10 años en formular. He pasado una década preguntándome qué me hace quien soy, comencé. ¿Es mi ADN? ¿Es como fui criado? ¿Es el experimento? ¿Es mi respuesta al experimento? ¿Es mi elección de perdonar o no perdonar? Hice una pausa, viendo las caras de todos los que habían sido parte de este viaje. Y finalmente entendí. Soy todas esas cosas. Soy mis genes, dados por Carla y Javier. Soy mi crianza, proporcionada por Roberto y Elena. Soy el experimento que no elegí. Pero también soy más que eso. Soy las decisiones que tomé después de descubrir la verdad. Soy el esposo que elegí ser. El padre que elegí ser. El activista que me convertí. No podemos cambiar nuestros orígenes. Pero podemos elegir nuestros destinos. Y esa elección, ese poder de autodeterminación, es lo que finalmente nos hace libres. Así que a todos los que están aquí hoy, a todos los que han enfrentado revelaciones traumáticas sobre sus identidades, les digo esto, ustedes son más que lo que les hicieron. Son lo que hacen con ello. Y si pueden estar aquí hoy, si han sobrevivido esta década, entonces ya han demostrado que son resilientes más allá de toda medida. La audiencia se puso de pie con ovación cerrada. Pero el momento más significativo para mí fue después, cuando Lucas, ahora un niño activo de 3 años, corrió hacia mí llamándome papi, y preguntándome si podíamos ir a comer helado con abuelito Robert y abuelita L. Sofía me miró con lágrimas en los ojos. Lo lograste, susurró. Rompiste el ciclo. Creaste algo genuino. Esa noche, de vuelta en casa, después de acostar a Lucas, Sofía y yo nos sentamos en el balcón mirando la ciudad. ¿Alguna vez desearías que las cosas hubieran sido diferentes?, preguntó. ¿Que hubieras tenido una infancia normal? Todos los días, admití. Y nunca. Porque si las cosas hubieran sido diferentes, no sería quien soy. No te tendría a ti. No tendríamos a Lucas. No habría ayudado a todas las personas que la Fundación ha ayudado. Entonces ¿valió la pena?, preguntó dubitativamente. No, respondí honestamente. El experimento no valió la pena. El dolor que causó no valió la pena. Pero lo que construimos desde las ruinas, eso sí valió la pena. No justifica lo que me hicieron. Pero le da propósito a mi supervivencia. Era una distinción importante. Una que había tardado años en entender.